Bueno, vamos a resolver un problema del capítulo 3, el último problema que vamos a resolver, el cual consta de dos incisos. En ambos incisos nos piden que calculemos el volumen o la masa de el compuesto etileno a condiciones distintas de temperatura y presión. Entonces el primer inciso nos pide que calculemos el volumen que ocupan 18 kilogramos de etileno a 55 grados Celsius y 35 bares. Entonces ponemos las condiciones a las cuales se encuentra nuestro compuesto, que son 55 grados y 35 bares, y tenemos una masa de 18 kilogramos. Y entonces como es etileno en forma gaseosa, vamos a utilizar de nuevo las ecuaciones de Pitzer, Lee Kessler en este caso. Entonces, sabemos que cuando utilizamos la ecuación de Pitzer, pues tenemos que Z es igual a Z0 más el factor excéntrico por Z1. Y entonces, si nos vamos a las tablas de atrás del libro, vamos a encontrar las constantes tanto Z0 como Z1 de Lee Kessler. Sin embargo, para poder determinar las constantes de Lee Kessler necesitamos calcular nuestras propiedades reducidas. Entonces, tenemos una temperatura crítica de nuestro etileno. Para calcular las propiedades reducidas necesitamos las propiedades críticas de nuestro compuesto. Y entonces ahí en las tablas de atrás, donde están las propiedades de sustancias puras, podemos ver que la temperatura crítica es de 328.3 Kelvin y la presión crítica es de 50.40 bares. Tenemos ahí, encontramos también las propiedades como el factor excéntrico, que es 0.087, y nuestro peso molecular, que es de 28.05 gramos por mol. Ahora, con las temperaturas críticas y las presiones críticas podemos nosotros calcular las propiedades reducidas. Tenemos entonces una presión reducida de 0.694 que obtenemos al dividir los 35 bares entre los 50.40 bares, que son nuestra propiedad crítica. Lo mismo con la temperatura reducida, al dividir la temperatura que tenemos del etileno entre la temperatura crítica de 328.3 Kelvin, lo cual nos da una temperatura reducida de 1.162. Ahora, con las presiones y temperaturas reducidas, podemos en nuestra tabla de Lee Kessler, ahí así calcular ahora Z0, que nos da un valor de 0.838, y Z1, que nos da un valor de 0.033. Después sustituimos en la ecuación de Z igual a Z0 más el factor excéntrico por Z1 para calcular nuestro factor de compresibilidad, el cual nos da un valor de 0.841. Y ahora sí sustituimos, como ya hemos visto anteriormente, nuestro factor excéntrico es igual a la presión por el volumen sobre los moles por R por T. Si despejamos el volumen total de esa ecuación, nos queda que el volumen es igual a nuestro factor excéntrico por la constante de los gases, por la temperatura, por el número de moles sobre la presión. Y entonces tenemos ya todos los valores de esas constantes. Tenemos Z, R, T, el número de moles y P. El número de moles lo calculamos convirtiendo 18 kilogramos entre el peso molecular, que son 28 gramos por mol. Y entonces, al hacer la multiplicación, asegurémonos que utilizamos la constante de los gases que tiene las unidades adecuadas. En este caso vamos a utilizar la constante de los gases que está en función de litros bar sobre mol Kelvin. Y nos da un volumen total de nuestro etileno de 0.420 metros cúbicos.
Ese es el resultado del inciso A del problema. Ahora vamos a ver el inciso B. El inciso B en este caso nos pide que calculemos la masa de etileno contenida en un cilindro que tiene un volumen de 0.25 metros cúbicos y que se encuentra a 50 grados Celsius y 115 bares. Ahora en este caso podemos nosotros utilizar igual las tablas de Lee-Kessler, por lo cual tenemos que calcular de nuevo la presión reducida y la temperatura reducida. Ahora, estos últimos dos problemas también los podemos hacer los cálculos utilizando la ecuación Pitzer-Virial y podemos ver que los resultados nos deben de dar muy similares. Ahora, en este caso, calculamos las propiedades reducidas, que es la propiedad entre la propiedad crítica, como ya lo hemos comentado anteriormente, y nos dan una presión reducida de 2.282 y una temperatura reducida de 1.145. Al nosotros consultar las tablas de Lee-Kessler en la parte de atrás de su libro, podemos ver que a una temperatura y presión reducida calculada, calculamos una Z0 de 0.482 y una Z1 de 0.126. Después con el modelo de Pitzer, que nos dice que el factor de compresibilidad es igual a un factor de compresibilidad 0 más el factor excéntrico por el factor de compresibilidad 1, lo cual nos da un factor de compresibilidad de 0.493. Y hacemos exactamente la misma operación que hicimos anteriormente. Nosotros tenemos calculamos un número de moles, calculamos el número de moles. ¿Por qué? Porque tenemos el volumen que ocupa nuestro gas, tenemos la presión, la temperatura y nuestro factor de compresibilidad. Solamente nos queda calcular cuántos moles tenemos dentro de nuestro recipiente. Entonces, al multiplicar la presión, que son 115 bares, por el volumen, que son 0.25 metros cúbicos, dividimos entre el factor de compresibilidad, que es 0.493, lo multiplicamos por la constante de los gases, la cual tiene que tener las unidades correctas, en este caso litros bar sobre mol Kelvin, lo multiplicamos por la temperatura y hacemos la conversión de 1000 litros es igual a un metro cuadrado. Y en este caso, entonces, vamos a calcular el número de moles que tenemos, que son 2172.63 moles. Ahora simplemente multiplicamos por el peso molecular, en donde nos dice que un mol corresponde a 28.054 gramos, que ya teníamos ese dato en el inciso anterior, porque los dos son etileno, y nos da que nuestro recipiente contiene 61 kilogramos. Es la respuesta final.